Vamos a centrarnos especialmente en los dos primeros versículos de aquí de Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí está dicho, la Santa Escritura es, alguien ha dicho, la Santa Escritura es como una joyería en la que se encuentra toda clase de preciosos, costosos joyas. Algo tan innumerable, tan grande. Pero en este joyel de la Santa Escritura, que es como un joyel que se pueden extraer, en este joyel de la Santa Escritura, es como una joyería en la que se encuentra toda clase de preciosas y costosas joyas. Pero ahora, en este joyel de la Santa Escritura, hoy vemos que hay una joya que sobresale en el hermoso y glorioso de todas las demás, sobresale a todas ellas. Y este es el capítulo 1 del apóstol Pablo escribió a los creyentes de Éfeso. Capítulo 1, y al querer como cogiéndonos de la mano el apóstol, como queriéndonos llevar él, queriendo introducirnos en esta joyería, para que juntos veamos las riquezas de su gloria. Eso es la finalidad del siervo de Dios, que nos quiere llevar para que veamos las riquezas, no pobreza. La pobreza está en nosotros, pero en Él está la riqueza de su gloria. Y lo hago con el temor y temblor que requiere el asunto. Mi deseo es que al meditar en todo esto podamos sentir como sentía el salmista. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esto sentía el salmista de la palabra de Dios y es algo que se nos recomienda también a nosotros, el poder decir lo mismo. Las cuerdas me cayeron. Estemos contentos con la suerte que nos ha tocado. Las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos y es hermosa. Puedes tú también decir, es hermosa la suerte que me ha tocado. Es hermoso el estar aquí congregados. Pero ¿qué somos nosotros número tan reducido como es toda esta ciudad de Málaga? Este pequeño, ¿qué somos para que sea esto tan grande? La gracia de Dios derramada en este grupito que aquí nos encontramos. Y no solamente hoy, valga también todos los días que por la gracia de Dios nos congregamos. Y quiero decir que a medida que nuestro querido pastor irá viajando, sin que él diga nada, podrán decir, comprendemos, entendemos por qué aquella iglesita, comparado con las grandes iglesias que hay por allá, por los Estados Unidos, comprendemos por qué esta iglesita están tan contentos y tan sumisos, porque allí tienen a alguien que les ministra la palabra de Dios, y es lo que les hace. El día del Señor está cerca, mañana es, y este mismo día, gozosos a congregarnos. Esto es, queridos, la heredad que nos ha tocado. O si la meditación de este capítulo que hemos estado leyendo lleva a esta conclusión, a este sentimiento, será muy triste si no fuese así. Muy triste porque eso será señal de que hemos perdido el tiempo al venir considerando estas cosas. Por ello,
quiera Dios, e insistimos en ello, quiera Dios que hagamos buen uso de todas las lecciones que aquí se nos vienen enseñando, para que sirvan, que den fruto, que sirvan, que nos vayan haciendo semejantes a aquel que hemos de imitar siempre, a nuestro Señor Jesucristo, que es para ese fin para lo cual se nos da el ministerio de la palabra. En las otras epístolas que se escribió el apóstol Pablo tratan sobre doctrinas, controversias que se habían levantado cosas de algunos quizás malentendidos o como quiera que fuera, pero aquí en esta cuestión, en este caso concreto de aquí de los Efesios, aquí es afirmaciones de lo contento que está el apóstol al oír cómo en esta iglesia el Espíritu Santo se mueve en cada uno de los componentes. Y esto es así, y no de otra manera. Por ello, y el apóstol tiene tan grande deseo de enseñar a la iglesia esta verdad que lo vemos como si no pudiera contenerse él de la ilusión que tiene en esta misma iglesia. Tiene gran deseo de ensalzar a Dios. Este es el tema principal. Dios debe ser ensalzado por encima de todo. En la congregación, cuando nos congregamos, como en nuestra vida personal, diaria, aquí y allá, en los trabajos, donde quiera que sea, que se manifieste siempre que verdaderamente tenemos un gran maestro movido por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de Éfeso, que deberíamos decir como si escribiera a esta pequeñita iglesia congregada, teniendo todos aquellos y estos de ahora el mismo sentir, el mismo deseo de engrandecer al Señor que nos ha salvado. Es como si dijera: es la voluntad de Dios la que ha hecho que yo sea lo que soy, apóstol de Jesucristo. Por eso yo escribo como tal a estos creyentes de Éfeso, que el Señor sea engrandecido. Y gracias, Padre, a vosotros de Dios nuestro Padre. Gracias a Dios nuestro Padre por esta razón. Es que no es tanto que alaba a las personas de la iglesia, que se hacen dignas de ello, pero más que nada es Dios que hace que estos creyentes sean así. Y por eso Él se dirige: gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Es Dios nuestro Padre que se encarga que esta congregación sea así, animosa, contenta, manifestando la gloria de Dios en sus vidas, donde quiera que estén. Así es como casi siempre Él empieza, este siervo de Dios, y así es como nosotros también debemos empezar siempre, pensando en lo que somos, todo por Dios, y asimismo todo debe hacerse por Dios y para Dios, porque es Él el que ha de recibir toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Dios ha querido escoger un grupito de personas, concretamente en este lugar, como puede ser en otros varios lugares. Dios lo sabe, Dios conoce a los suyos, pero nos conocemos nosotros también aquí, y sabemos cómo el Espíritu Santo derrama sus bendiciones, instruyéndonos, enseñándonos, para que sepamos en quién hemos creído. Estemos donde estemos, que sepamos en quién hemos creído, y es el que nos debe encaminar. Bien, pues la Santa Escritura es el libro de la revelación de Dios, y de ahí que para nosotros todo debe ser pensar con Dios y comenzar con Dios. Siempre Dios sea, siempre, no solamente en los domingos, no solamente en casa cuando yo solito allí me pongo, no solamente cuando me levanto, me acuesto, lo que sea, siempre que Dios sea el primero que tome la iniciativa en nuestra vida. Dios debe ser en todo
de este principio, Pablo está bien poseído. Por eso habla en este tono. Él está poseído y así expresa él con toda naturalidad. No está haciendo ningún teatro, ni no está haciendo el payaso, no está haciendo, a ver, para que vean en mí, para que a ver si me gano más las... Nada de eso, en él no hay esta carnalidad que pudiera haber en nosotros. No existe en él este hombre. Todo es movido por el Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Queridos hermanos de Éfeso, si os escribo, en este tono, es por la voluntad de Dios. Es Dios quien pone en mí que os escriba estas palabras y que vosotros las recibáis, no como de Pablo, sino como el Espíritu Santo, que ha sido quien hace que estas palabras lleguen a nosotros, no por su propia voluntad. Pablo no se llamó él a sí mismo, él no se eligió a sí mismo, fue Dios quien lo llamó a él. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que ha hecho que este hombre, Saulo de Tarso, que era, como sabemos todos, perseguidor de la iglesia, que arrastraba a los creyentes por el suelo, los martirizaba. Pero cuando plugo a Dios, que me salvó por su gracia, diría él. Cuando la gracia de Dios vino hacia mí, era mucho más poderosa que el odio que yo sentía hacia estos creyentes que se congregaban allí en tal sitio. ¿Qué obra tuvo que ser para que arrancara de mi mente, de mi corazón, esta malicia de la cual yo estaba adueñado? ¿Qué grande tendría que ser el favor de Dios para con este tan grande pecador? ¿Qué hacer, pues? ¿Qué hacer? La eternidad no será suficiente para ponernos de rodillas y agradecerle como Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Así pues, en la epístola a los Gálatas lo deja él un poco más claro. No vamos a ir porque si vamos a mirar los textos se nos va a hacer un poco tarde. Siempre vemos que hace énfasis en la soberanía de Dios. Este hombre está siendo utilizado, él se siente utilizado por la soberanía de Dios, porque Dios quien lo llama, no es que tiene voluntad, por supuesto, pero esta voluntad que Él tiene, este amor que tiene por los hermanos, esta disposición sin pensar si voy en barco, si me voy a ahogar, si no me voy a ahogar, esta disposición que Él tiene es porque Dios lo llama y está convencido de esto, que es la obra de Dios en Él. Pablo quiere que para todos quede esto bien claro, que es Dios quien siempre y en todo es Él quien toma la iniciativa. En los verdaderos creyentes, en los verdaderos ministros, es Él el quien los coge y les hace que hablen como Él quiere que hablen y que se conduzcan como es debido. Aún en la salvación del hombre, todo es según su propósito. Como leemos también, según su propósito. Si no hubiera sido el propósito de Dios, nunca hubiera habido salvación. ¿Quién hubiera querido? ¿Quién hubiera pensado? Yo tengo necesidad de ser salvo. ¿Cómo tú podrías pensar por lo que me espera en un futuro eterno? Tú no podrías pensar si el Espíritu Santo no te hubiera quitado de ti la ceguera espiritual y te hubiera hecho ver la eternidad futura. Es Dios quien de tal manera amó al mundo. No los ministros, no yo. Es Dios quien amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo dio para este fin, para que nosotros, por Él, por la muerte de su Hijo, muerto por pecadores, no por gente buena, no por gente justa, sino por pecadores. Así es como tenemos que ver la teología bíblica, ver cómo Dios obra. Coge a unos, los moldea y a su vez
este moldeado va a otros que necesitan también ser moldeados. Comenzando de arriba abajo, es Dios hacia el hombre caído. Es Dios quien desciende. No es como a veces parece que se nos da a entender que somos tú, clama mucho, súbete, como si fueran nuestras oraciones las que vamos a hacer a que Dios se vuelva con nosotros. Es Dios quien pone las oraciones, es Dios quien hace que nuestros corazones se desgarren. Cuando pecamos contra Él, como se ha mencionado algo en esta mañana, nos sentimos vergonzosos, nos sentimos pecadores, y es el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos hace ver cuán indignos somos. Bienaventurado el que llora. Bienaventurado el que siente tristeza por sus pecados. ¡Ay de los que ríen! ¡Ay de los que se gozan en su vida de pecadores! ¡Ay de vosotros! Porque vendrá la hora, no del hombre, es Dios, Dios no el hombre, antes que nada es Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Y qué es esto? Estar muerto. Si queremos convencernos, no hace falta mucho trabajo. Ir a cualquiera de la calle, hablarle de estas cosas. ¿Qué atención os prestará? ¿Qué disposición habrá para oíros? Déjame tranquilo, déjame. Que esto éramos también nosotros. No queríamos, no teníamos interés. Y aún incluso cuando todavía profesando ser cristianos, profesando de labios, que profesábamos ser cristianos, pero no había esta tristeza, no había este sentimiento de pecado que el Espíritu Santo con el correr del tiempo nos ha hecho. Señor, tanto tiempo que me tienes tú, tanto tiempo que estoy contigo, tanto tiempo que estoy oyendo buenos sermones, tanto tiempo que leo buenos libros. ¿En qué lo notas tú que en mí produce efecto? Señor, no soy más motivo de lástima, no soy más motivo que tengas compasión de mí y tú mismo sigas operando, sigas haciendo que yo sea más y más de lo profundo entregado a ti, viendo como tú eres quien perdonas los pecados. Bien, pero observemos, no se acaba todo en Dios. Dice aquí el versículo 2, gracia y Efesios 1, 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fijaos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo ha dicho que es apóstol de Jesucristo, que es de Él, que le pertenece a Él, que es un siervo de Él, que Él está esperando recibir órdenes de Él, pero es casi permanentemente que sale a relucir el nombre glorioso de Cristo. Siempre lo vemos que está en Él, porque Él se ve deudor, Él se ve que Cristo Jesús murió por un pecador tan grande como yo. Y es así, porque si Cristo no hubiera ni hecho lo que hizo, no habría ni evangelio ni salvación. Si Él no hubiera muerto por pecadores, ¿evangelio de qué y para qué? Y esto es el fruto de la muerte del Señor Cristo, el Evangelio. Y es necesario remarcar esto porque hay gente que se les oye hablar mucho de la salvación, pero una salvación sin Cristo. Se oye hablar de la salvación, yo fui salvo, esto, aquí y allá. Una salvación sin Cristo, sin su obra redentora. No se les ve. Mucha gente, no quieren decir en todo, no se les ve mucha gente que haya habido una obra de redentora que ha redimido, que ha salvado a este individuo, a esta persona, la ha salvado del pecado y ahora es una nueva creación, una nueva criatura. Hablan del perdón de pecado, pero un perdón sin Cristo, no se les oye de un redentor, un salvador
que se nota que ha habido algo grande. Habla mucho del amor de Dios, pero en ese estilo, en esa forma de hablar, Cristo no es esencial para muchas personas. Cristo Jesús no es algo es algo que se tiene como rutinario. Pero si nos fijamos en el apóstol Pablo, para él no hay evangelio sin Cristo. Porque Él es la causa del evangelio, Él es el Señor de ello. Si nos fijamos, veremos que todo el propósito de Dios es llevado a cabo de principio a fin en esta preposición en. Esta preposición en Cristo. Queridos, y esto es lo que hemos de ver. Es muy importante esta preposición aquí, esta palabra en. No es solo yo creo aquí. No, es en, todo es en Él. Cristo, y a través de Cristo es la obra redentora que todos hemos de gozar. Tengamos atención en ello. Religiosos que parecen como si no necesitasen a Cristo. Tal vez vemos muchas veces, como si Cristo no fuera nada para ellos. Como si fuese algo que sobra. ¿Por qué hablas tanto de aquí, de esto, de allá, del sufrimiento? Porque como si sobrara todo eso. Se habla de que Dios ha perdonado los pecados, Dios ha perdonado, sí, Dios ha hecho, vale, pero ¿cómo los perdona? ¿Cómo es que Dios perdona los pecados? ¿Por qué Dios es muy bueno, hombre? Que no te has enterado. ¿Es que Dios es muy bueno? No, Señor, no es que Dios sea muy bueno. Esto es otra cuestión, pero no es eso la razón, porque uno se arrepiente de sus pecados. ¿Qué razón? ¿Qué me mueve a mí a arrepentirme de mis pecados cuando cometo alguna falta, algún pecado, lo que quiera que sea? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué es lo que me mueve a mí a sentir este pesar, esta tristeza? Pero ¿contra quién estoy yo rebelándome? Quien así crea es porque no ha entendido el Evangelio del Señor Jesucristo. Es una profunda ignorancia de lo que es Dios y su naturaleza, su esencia. Dios por sí solo no puede perdonar. Entendeme bien. Dios por sí solo no puede perdonar pecados. Dios no perdona así porque sí. No es un caprichoso. Dios no puede perdonar pecado. Tenemos que tener un particular interés y un conocimiento en esta gran verdad. Solo hay una forma en que nuestros pecados puedan ser perdonados. Solo hay una forma y no hay más. Dios envió a este mundo a su unigénito. Es Dios quien lo envió a este mundo. ¿Por qué lo envió? Porque era necesario. No fue, hijo, vete a darte un paseo por ahí abajo. No, es que Dios vio una necesidad. De tal manera amó Dios a ti y a mí. De tal manera amó Dios que ha dado. O sea, Dios ha tenido que hacer algo, pero no cualquier cosa. No como yo cuando pasan la ofrenda y ahí va eso. Y doy de lo que me sobra. No pienso en que mañana voy a tener hambre. Y si doy hambre, pues no lo doy. Dios de tal manera amó que dio lo que más tenía, lo que más grande tenía, a su Hijo Jesucristo, su unigénito, para salvar a su pueblo de sus pecados. Como dice bien claro aquí en Mateo capítulo 1, 21, dice, no quiero entretenerme en buscar textos, pero dice, pues no lo tengo aquí ahora. 21, a ver. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús,
Porque Él, este Jesús que dará a luz tú, mujer, este Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es la obra de Dios para salvarnos. Oye, Dios tan poderoso, no lo entendemos esto, escapa nuestro conocimiento. Para que Dios nos pudiera perdonar, tuvo que venir un sustituto a morir, el Santo Hijo de Dios, tuvo que venir a morir por pecadores como tú y como yo. Esto es la obra de Dios, que nos cuesta a veces difícil entenderla, pero es igual, no vayamos ahí, no queramos introducir donde no somos llamados. Es la obra de Dios. ¿Y qué no tendría que ser esta obra? De tal manera, hay una forma de explicarlo, de tal manera amó Dios a Pepe López, a Perico de los Palotes, de tal manera amó Dios. Queridos, ¿qué encierra todo esto? Te paras tú a pensar, ¿qué necesidad tenía Él de enviar por ti? ¿Qué necesidad tenía Él? Esto es lo que nos debe hacer pensar. ¿Por qué yo es que soy tan importante para Él? Los pecados de su pueblo no podían ser perdonados de ninguna otra manera. No podían. Porque Dios es puro, Dios es santo y no puede ver a su alrededor, no puede estar el pecado. Por eso nadie puede ir a la presencia de Dios sin sangre. Siempre tiene que haber alguien que pague, alguien que derrame su sangre para que en lugar de este pecador vaya un inocente. Esto es, no había otra alternativa, solo la muerte en la cruz, como dice el apóstol Pablo, en quien tenemos redención por su sangre. Es la sangre del Señor Jesucristo la que nos hace aptos para que estemos aquí en esta mañana juntos, para que, como otros domingos igualmente, y luego por la tarde otra vez, es Él el que nos hace que es igual, que no pongamos ni porque es que si yo tengo que hacer. No, Señor, no tengo nada que hacer. Lo dejo todo porque es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios ha dicho, el domingo, el día séptimo de la semana, es para el Señor. Y nosotros, si somos de Él, tenemos que ponerlo en primer lugar. Él quiere que haya un día exclusivo para Él, para servirle, para oír su palabra, para que me digan a estos oídos que a veces son sordos, para que digan lo feo que soy, lo malo que soy, para que yo sienta vergüenza de mí mismo, que me hablen con dureza, que me hablen para que yo caiga de rodillas. Señor, pero ¿por qué? ¿Cómo es que tú te fijaste en este mulo, en este trozo de carne? ¿Cómo es que tú enviaste a tu Hijo? ¿Te has pasado a valorar esto? ¿Qué tenías que ser tú para que Él enviase a su Hijo? ¿Qué tenías tú que ser? Escapa nuestro conocimiento actual. Es muy posible que cuando estemos en la gloria, todas estas cosas conoceremos como fuimos conocidos. Ahora quizás todavía a veces, y por eso es que muchas veces no somos lo fieles que debíamos ser, porque no acabamos de ver lo que le costamos a Él. Por eso a veces cualquier tentación o cualquier por aquí o cualquier por allá, ya luego me arrodillaré y luego pediré perdón. Pero qué pecado tan grande es. Es como volver a querer a crucificar al Señor. Y eso somos nosotros. Así somos nosotros. Por su sangre en Él, el perdón de pecados recibimos. Oh, querido hermano y hermana, qué bueno es que el Señor abra nuestro entendimiento y que podamos vivir en este mundo como Él es digno, que se pueda ver, este es cristiano, este es de los de Él, que lo vean los demás. No porque, ¡oh, qué buena persona! No es tanto que buena persona, eso es otra cuestión. Aquí es que se vea que soy un temeroso de Dios. ¿Qué haces tú los dos? ¿Por qué vas allí? ¿Por qué no puedes venir? Porque voy
a juntarme con los santos de Dios. Voy a juntarme con otros que piensan igual que yo y yo igual que ellos. Nos juntamos allí y allí juntos le adoramos y recibimos de Él su palabra. Esto es lo que me mueve a ser lo que soy. Bien, pues ya puede el Papa de Roma fotografiarse con los dirigentes de otras religiones. Oh, mira cómo se aman. ¿Y qué tenemos con eso? Que la gente vea cómo el Papa de Roma se abraza con otros. ¿Y eso qué? Eso nos limpia de todo pecado. Primero había falta que se lo limpiara él y luego poder a ver si es capaz de él con su conducta perdonar a otros. Así pues, queridos, lo importante es esto. Hay paz en armonía con otras religiones. Todo lo vemos igual como muchos, todos es igual, o diferentes, pero con diferentes collares. En otras religiones no hay un sustituto que muere en lugar de pecadores. No hay, no tiene uno que muera por mí. Pero no solamente que una madre puede morir por su hijo, un padre puede morir por su hijo. Mira, si de los dos tiene uno que morir, llévame a mí, llévame allí y deja a mi hijo. Puede haber eso, pero uno que muera por mis pecados, uno que pague lo que yo debo a Dios, ni mi padre, ni mi hijo, ni mi abuelo, nadie puede pagar por mis pecados. Hay el único sustituto que envió Dios el Padre a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que murió por pecadores. Y por eso es que nosotros nos debemos a Él. Los demás no creen en una salvación tan grande. Las gentes no, que Dios envió al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Eso a la gente no lo acaban de asimilar. Y es verdad que y aún con nosotros muchas veces podemos tener también problemas, porque no siempre lo espiritual lo acabamos de ver como debe ser visto. Es la obra de la gracia de Dios, que aunque no entendamos muchas cosas, pero la obra de la gracia de Dios, tú eres mío, tú me perteneces, condúcete como que eres mío, pórtate como que yo no te tenga que decir en aquel día, tengo contra ti. Condúcete de tal forma que yo no te tenga que decir eso. Y si creen todo ese espectáculo que a veces se ve por ahí, de estar juntos, para orar juntos, como a veces se congregan, congregaciones de esto y de lo otro, solo el hecho de estar juntos, ¿vale? La foto juntos, que se vea que nos amamos, pero no es así, es algo que Dios tiene que obrar en el corazón, no porque yo me haga una foto con esto o con el otro, ya por eso yo voy a cambiar o se va a tener. Es Dios quien conviene que tenga un concepto de mí diferente al que puede tener este o el otro. Yo tengo que mirar qué concepto tiene Dios de mí. ¿Qué piensa Dios? Y si miro con la lupa de la verdad, Señor, no soy digno, no merezco ser hijo tuyo. Aquí entra, arrepiéntete pues de esta tu maldad, arrepiéntete de tus pecados. Y eso es lo que, queridos, es muy necesario para cada uno de nosotros. Todo eso, digo, no sirve de nada porque, como afirma el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra posibilidad de ser salvos solo por medio de Jesucristo. Y parece ser que esto a veces a nuestra mente le cuesta trabajo. Y yo a veces, y puedo decir por propia experiencia, quizás el trabajo que me cuesta es porque no veo con la profundidad de que debía ver mi propio pecado. Porque yo muchas veces o no le doy importancia o no lo veo tan grave.
Yo no veo, a ver, y esto es lo que puede pasar muchas veces con nosotros, porque no vemos realmente el favor que tuvo que hacer el Señor Jesucristo. A veces yo me lo he pensado, pero ¿cómo sería la muerte? Clavarle allí ahora la otra y estirar allí y no se puede mover. Y lo peor, levantar la cruz y caer al hoyo, la cruz, el pie de la cruz y caer y el peso del cuerpo, desgarrar la carne, los pies. Eso, queridos, es horrible. Lo vemos como algo muy sencillo, pero qué horrible. Y entendamos que aunque era Dios, porque si no hubiera sido Dios, no podría perdonar nuestros pecados, porque nadie, ningún ser creado es capaz, tiene capacidad para perdonar, ni un ángel del cielo, nadie tiene poder para perdonar nuestros pecados. Es aquel que siendo Dios se hizo hombre. Sí, queridos hermanos, ya veis pues cuán grande es nuestra responsabilidad, lo que el Señor ha hecho por pecadores, por ti y por mí. Yo a veces cuando tengo que arrepentirme, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Una y otra vez, Señor, ¿por qué tú eres tan bueno conmigo y yo tan contrario a ti? ¿Por qué? Y al Señor le agrada ver que hay lágrimas, no tanto corriendo por los ojos, que también es bueno que corran, pero más bien el corazón desgarrado. ¿Por qué, Señor, me has amado a mí? ¿Por qué? ¿Qué hago yo? ¿Qué te he hecho yo para que tú te fijes en mí? Y otros, yo tengo un vecino, aquella persona, qué buena persona que es, cómo me saluda, qué amoroso que es, qué dispuesto está a hacerme cualquier favor. Y ese no es un hijo de Dios, que parece tan bueno, pero no es un hijo de Dios. Aquí se nos enseña que en Él. Esto es muy importante también, este término aquí, en Él. En Él fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. O sea que no es algo que viene de ahora, no es porque ahora le he causado lástima, es que nuestra salvación, antes de que naciera, antes de que existiera el mundo, en Él fuimos antes de la fundación del mundo. Para que veamos si tiene valor nuestra salvación, para que veamos si vale la pena ser cristiano de verdad, como merece, porque no fue cualquier cosa lo que hizo el Señor Jesús. Bien, pues tenemos perdón por su sangre. Y su sangre implica derramarla. Y derramarla implica heridas. Implica que han sajado la carne, la han abierto y por esa raja sale sangre. La sangre de Cristo es tan importante siempre que pensemos en ello. A veces digo, bueno, la sangre. Pues sí, Señor, que ello conlleva lo que tuvo que sufrir Él para pagar lo que yo debía pagar y no podía pagar. Queridos, esto es lo importante. Nuestros cultos de alabanza, nuestros cultos de adoración, como este culto que hoy estamos aquí dedicándonos, este mismo momento, también por medio de Él. Es por medio de Él, del Señor Jesucristo, que Él es quien obra en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos hace aceptos en el amado. Dios nos coloca en Él, como si nosotros estuviésemos en Él y Él sufriendo nuestras miserias, nuestros pecados. Nosotros parece que casi ni nos damos cuenta. Y la verdad debemos decir, porque no siempre nos damos cuenta de lo gravosos de nuestros pecados, de la gravedad, porque estamos habituados a pecar, ya perdonará. Abusamos de su confianza, de su bondad. Y esto es pecado también, abusar de Él. Puede llegar el día que no te dé arrepentimiento, como habrán habido muchos
que no se arrepienten nunca más, porque el arrepentimiento viene de Dios. Nadie nos podemos arrepentir si el Espíritu Santo no obra en nosotros esa tristeza. Yo he pecado contra Dios, yo le he ofendido, he hecho aquello, he hecho allá, por mi culpa esto, por mi culpa lo otro. Es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Sí, querida alma, y si lo oyes, si lo notas que Él trabaja en ti, no te resistas. Es el Espíritu Santo que quiere. Él quiere que veas lo que tú eres, para que viendo tú lo que tú eres, caigas de rodillas, donde nadie te vea, porque es solamente Dios quien te tiene que ver, para que caigas de rodillas y clames: Señor, ¿cómo puede ser que tú seas lo que eres, siendo que yo soy lo que soy? Y con todo todavía me das una oportunidad más de las muchas que ya me has dado, porque no quieres que ninguno perezca, ninguno de los tuyos. Y Él hace esto. Él hace que te oigas un domingo y otro domingo estas predicaciones que aquí se suelen dar. Querida alma, me parece que me estoy haciendo un poco largo. Vamos a dejarlo sabiendo que sin Él, ni nuestros cultos, ni nuestra presencia, sin Él no nos sirve de nada, si es que Él no obra en nosotros, así el querer como el hacer. Por eso no quiero alargarme más. Pensemos en estas cosas, como el Señor planeó nuestra salvación ya antes de los siglos, antes de que existiéramos nadie. Él ya, su Hijo, desde la eternidad, ya estaba preparado para venir y sufrir por pecadores. Todas estas cosas escapan a nuestro conocimiento, a nuestra capacidad, pero esa es la realidad, eso es la verdad. Tenemos que ponernos: Señor, abre mis ojos que vean. Dame que yo pueda ver lo que tu Hijo, nuestro Señor, hizo por este pecador, para que yo no fuese condenado, para que yo pueda por la eternidad estar en tu presencia, con todos tus ángeles, con todos tus santos redimidos, estar con ellos juntos, alabándote, aquel cántico glorioso de los santos que cantarán en aquel día. Vamos a orar. Y ahora, Padre, que estás en los cielos, perdona tú las torpezas, tantas torpezas que a veces enredamos. Tú eres la luz del mundo y muchas veces nosotros las tinieblas del mundo. Queremos rogarte que tú nos acompañes, que tú nos asistas en estos días, que tú nos asistas y que podamos seguir honrándote a ti, distanciados unos de los otros, pero somos un espíritu todos juntos y queremos como si estuviésemos juntos, dirigidos por tu ministro que tú has elegido para ser edificados. Señor, acompáñale tú y acompáñanos también a nosotros, que no nos falte tu palabra, que no nos falte tu Santo Espíritu, que nos reprenda en todo aquello que necesitamos ser reprendidos. Por tu Hijo nuestro Señor. Amén, Padre. Amén.